Hoy en la tarde, mientras estaba estudiando sobre grupo de liderazgo, parte de las materias que estoy estudiando en la carrera que ustedes pagan mes a mes, que es de licenciatura en Criminología y Seguridad, me detuve en una pregunta que constantemente me habían hecho durante estos 5 años y especialmente en estos últimos 2 años de batalla cultural. eh, Porque mucha gente me preguntaba cómo uno desde la observación hacía para adelantarse a ciertos hechos y decir este político es corrupto, este político es corrupto, este político es corrupto, y que después eso se cumpliera. Obviamente cuando uno emitía su juicio, muchas personas decían, no, pero eso es lógico, porque esto y esto y esto, y todas las personas desde el sentido común tenían una creencia de que ellos tenían la razón. Pero las acciones que realizamos no provienen de la nada. Ellas permiten al tipo de observador que somos. ¿Qué es el observador? Por ahora, les puedo decir que la distinción del observador apunta al sentido que le conferimos al acontecer, y esto tiene que ver con las elecciones y con todo el devenir político. Se trata de la manera como interpretamos las situaciones que nosotros enfrentamos. Las acciones que emprendemos dependen de las interpretaciones que realizamos sobre lo que está sucediendo. A partir de una determinada interpretación emerge un conjunto de acciones posibles, pero simultáneamente se excluyen otras. Cada vez que enfrentamos un problema, la manera como lo formulamos nos llevará a ejecutar determinadas acciones y otras obviamente quedarán excluidas. Si una de las acciones que visualizamos no resulta efectiva, buscaremos otras opciones. Pero ellas estarán siempre acotadas por el tipo de formulación que hayamos hecho. Sin embargo, si modificamos la forma como formulamos el problema, ello producirá un reajuste de las soluciones posibles, a partir de lo cual se excluirán algunas de las que previamente considerábamos y aparecerán otras que originalmente no contemplábamos. Cada uno de nosotros, yo y ustedes que están ahí mirándome, somos un tipo de observador particular que hace sentido de una u otra manera de lo que está pasando. Tal sentido es un condicionante decisivo de las acciones que visualizamos a nuestro alcance. Todos estamos conscientes de que observamos el mundo en nuestro alrededor y que también nos observamos introspectivamente a nosotros mismos. Sin embargo, tenemos un punto ciego en esa capacidad de observación que no es lo mismo que mirar. Observar es ocupar absolutamente todos los sentidos. Ese punto ciego es el lugar en el que nos posicionamos para observar lo que observamos. Es el lugar donde nos paramos y no solemos verlo. Porque ese lugar está ocupado precisamente por el observador que somos. Está tapado por él. El observador tiene dificultades para observar el lugar donde se para a observar precisamente por pararse en él. Al no observar dicho lugar, el observador no logra percibir que todas sus observaciones están dirigidas desde ese lugar. De cambiar de lugar de observación, lo que observa ahora resultará diferente. Nuestra incapacidad para reconocer lo anterior genera en nosotros una mirada no solo inocente, sino que distorsionada y, como decía el video de la mañana, hasta infantil. Las cosas no tienen solo una manera de ser vistas. Tienen infinitas maneras de ser observadas y cada mirada se dirige hacia ella desde una perspectiva de exclusión a otras. La mirada no es solo aquello que nos permite ver, ella hace que veamos lo que vemos de una determinada manera. Todo es visto de acuerdo al sello de la mirada que lo ve en ese momento.
Nuestra capacidad de acción, por lo tanto, depende del tipo de observador que somos, de la mirada que desplegamos sobre las cosas. Si el resultado que observamos se nos presenta como problemático o insatisfactorio y nos enfrentamos a una dificultad para alterarlo, ello puede eventualmente resolverse si desplazamos, si modificamos nuestra mirada. Al cambiar el tipo de observador que somos, puede suceder que discurramos alternativas de acción que antes no veíamos y podamos ahora resolver lo que previamente no podíamos. Puede suceder también que aquello que se nos presentaba como problemático deje de ser visto así y logremos esta vez disolver el problema antes encarado. A partir de esa conceptualización se pueden plantear los siguientes principios. No sabemos cómo las cosas son. Ese es el primer principio. Solo sabemos cómo las observamos o cómo las interpretamos. Vivimos en mundo interpretativo. Si sostenemos que no podemos saber cómo las cosas son, ello implica que debemos abandonar toda pretensión de acceso a la verdad. Pues, ¿qué otra cosa es la verdad, sino precisamente la pretensión de que las cosas son, como decimos? Sostenemos que la verdad en nuestro lenguaje ordinario alude a un juicio que realizamos sobre una determinada proposición lingüística que le atribuye a esta la capacidad de dar cuenta de cómo las cosas son. Ser y verdad son dos pilares fundamentales y mutuamente dependientes de la armazón metafísica. Verdad y acceder al ser son dos formas de referirse a lo mismo. Si por lo tanto se bloquea el acceso al ser, se bloquea simultáneamente cualquier pretensión de acceso a la verdad. Si analizamos el postulado que afirma nuestra capacidad de acceder al ser de las cosas y por lo tanto a la verdad, nos encontramos de inmediato con múltiples dificultades. Nuestras percepciones resultan de las condiciones propias de nuestra estructura biológica y no de los rasgos de los agentes perturbadores de nuestro medio. En otras palabras, los seres humanos nos disponemos de mecanismos biológicos que nos permiten tener percepciones que corresponden a las cosas como son. Los sentidos, por lo tanto, no nos proporcionan una fiel representación de las cosas como son, independientemente del observador que las percibe. Negar que podamos conocer cómo las cosas son no implica negar su existencia, sean ellas lo que sean. Se trata solo de negar al que podamos conocerla en lo que realmente son, independientemente de quién la observa. Es importante reconocer que desde hace ya mucho tiempo la lógica moderna se ha distanciado de la noción de verdad relacionada con nuestra capacidad de aprehensión de ser de las cosas. Para la lógica moderna, las cuestiones de verdad se limitan a asegurar la coherencia interna entre distintas proposiciones. Ello implica que solo podemos hablar de verdad al interior de determinados sistemas de proposiciones. Lo que no podemos hacer es asegurar la verdad del sistema, en cuanto tal por cuanto todo sistema de conocimiento descansa en supuestos que no son parte del sistema en cuestión, y el sistema del cual tales supuestos forman parte descansa a su vez en supuestos que nuevamente tampoco pertenecen a dicho sistema, y así sucesivamente el engranaje. La verdad, por lo tanto, es simplemente un juego lógico de coherencia interno dentro de un sistema dado. En este contexto, decir que algo es verdadero solo equivale a sostener que es coherente con otras proposiciones que aceptamos como válidas. Hay un segundo principio. No solo actuamos de acuerdo a cómo somos, también somos de acuerdo a cómo actuamos. O sea que uno deviene de acuerdo a lo que hace. Al trasladarnos del ser a la acción, nos permitimos entrar en el proceso del devenir y evitamos quedar atrapados en el supuesto metafísico de que el ser es inmutable. El ser solo es un momento del proceso del devenir y solo una cara de este mismo proceso. La otra cara, en ese polo de tensión que enfrenta al ser con su disolución y con las posibilidades de transformación, es lo que llamaremos la nada.
la nada misma y la cosa ni una. No nos es posible deshacernos de la noción de ser y que una interpretación no metafísica sobre los seres humanos se ve obligada a vivir con esta noción y solo cabe para socavar su peso metafísico, habilitar un procedimiento para reconocer la precariedad de toda forma de ser y sus capacidades de disolución y de transformación. La noción de la nada permite precisamente crear este procedimiento que coloca la noción de ser en tensión y desde la cual emerge la prioridad del proceso del devenir. Dentro del ciclo del devenir, el ser y la nada son dos caras que mutuamente se complementan. Las acciones, y sobre todo las de los políticos frente a las cámaras, revelan su forma de ser. Comprendemos entonces la importancia de observar las acciones humanas para comprender cómo son los humanos. Este es uno de los principios básicos del coaching ontológico y de quienes trabajamos en la observación, dentro del cual no es posible efectuar lo que llamamos la interpretación ontológica. Al observar la forma en la que un individuo actúa fuera de cámaras, dentro de cámaras y en su vida cotidiana, podemos interpretar la forma de ser de tal persona. La acción, por lo tanto, no es solo la manifestación de un determinado ser que se despliega en el mundo, es también la posibilidad de que ese mismo ser se trascienda a sí mismo y devenga a un ser diferente del que se está mostrando en los medios de comunicación, en sus redes sociales, en su ex, en su YouTube, en su TikTok. Y es por eso que es sumamente importante desmarcarse de ese creimiento de que el tío Fonti viaja a Chile porque está de vacaciones. No. Porque es necesario observar lo mismo desde distintos puntos de vista para llegar a una realidad. De nada sirve ir una vez a un solo lugar y observarlo por un mes o por una semana si no vas nuevamente después de 3 meses y observas eso mismo que querés observar desde otra posición y en otro tiempo para ver el devenir de las personas a las que estás observando y llegar a una conclusión. Es decir, es necesario ir a distintos lugares para tener el panorama completo y esto lleva mucho tiempo. Porque algo que la gente como yo, los criminólogos, los periodistas de investigación observamos es la corporabilidad o corporalidad, siempre me cuestan las palabras y ustedes saben que yo soy medio disléxico. Nuestros cuerpos, más gorditos, más flaquitos, más rellenitos, más blanquitos, más oscuritos, constituyen un contexto vivencial, no hablando, sin palabra, pero con un código particular, con una impronta histórica que lo ha tallado hasta otorgarle su propio vocabulario. Hay palabras expresadas a través de los gestos que, sin usar palabras, usan expresiones faciales, la ira, aunque se escondan, el amor, la tristeza, entre otros. Hay silencios profundos y expresivos a la vez, la depresión, por ejemplo, y silencios corporales dolorosos, la rigidez, las contracturas. La palabra también es cuerpo. La vida no solo se graba en el cerebro, sino también en el cuerpo. Las personas somos una unidad y también somos un sistema. Una acción o el cambio en una de sus partes afecta a todo el conjunto. Contamos con un cuerpo orgánico, energético, emocional, afectivo, intelectual, mental, espiritual. Asimismo, tenemos diferentes niveles de expresión. Los órganos, los centros de energía, la vida emocional, los afectos, el intelecto, la mente y el espíritu. El ser humano es un ser energético que constantemente toma y da energía, da y transforma la misma. Alquimia pura. Inmersa también en un universo de energía. Hay palabras expresadas a través de los gestos que sin usar palabras usa expresiones faciales, la ira, el amor, la tristeza. Hay silencios profundos y expresivos a la vez.
El cuerpo es el receptor de las situaciones y convive junto al dominio de las emociones y el lenguaje. Es también el primero en mostrarnos cuando el silencio es prolongado y doloroso. A su vez, expresa su alegría o pena, haciéndonos sentir más livianos o más agobiados. Son conocidos los casos de políticos que sufren tensión en el cuello cuando están hablando en sus redes sociales, en cámara, y han hablado del mismo tema varias veces en el día. Y no es más que la expresión de aguantar realidades que no les satisfacen. Y ahí uno se da cuenta que están siguiendo un guión que no es propio de ellos. Sabemos sentir la presión previa a un examen, no solo expresándonos a través del lenguaje, sino también del cuerpo, sin conciliar el sueño o sosteniendo la atención. El cuerpo tiene su propia forma de comunicarse y guarda coherencia con otros dominios. No podemos sobreponernos a ellos, pues somos la expresión de varios dominios, al mismo tiempo que esas expresiones son parte nuestra. Sabemos sentir la presión previa a un examen, no solo, por ejemplo, expresándonos a través del lenguaje, sino también a través del cuerpo, sin conciliar el sueño, sosteniendo la atención, vamos al baño, somatizamos por el potito. No podemos sobreponernos a ello, pues somos la expresión de varios dominios. Al mismo tiempo, esas expresiones son parte nuestra. Lo encargado en tu cuerpo y en el cuerpo de los políticos y de los delincuentes en general de organizar funcionalmente la energía son los llamados centros de energía. Distribuidos y ubicados en diferentes partes del cuerpo, están íntimamente relacionados y actúan en forma conjunta y simultánea. El centro bajo, las piernas, son el representante físico de este centro. Mirando las piernas, el centro lumbrosacro comprende la columna lumbrosacro, caderas, pelvis y el arco del pie. El centro medio comprende la parte superior del abdomen y la columna dorsal. El centro cardíaco es el centro de la vida afectiva. Le corresponden el tórax, la columna dorsal alta, su prolongación por los brazos y palmas de las manos. El centro laríngeo es el representante físico de la vida intelectual y comprende el cuello, la cara, las orejas, los ojos, hasta las cejas, los hombros y los dedos juguetones. El centro frontal dirige a todos los demás centros y comprende el cráneo, el tronco cerebral y el cerebelo. El centro coronario está ubicado en la parte superior de la cabeza, como una ventana de la coronilla, y guarda relación con la vida espiritual. Ustedes sabían que los pelados tenemos una amplia vida espiritual. El lenguaje del cuerpo es un reflejo externo de la condición emocional de la persona. Cada gesto, cada movimiento puede ser una clave valiosa para descubrir una emoción concreta en esa persona. La emoción que siente en ese preciso momento. Puede estar hablando una cosa, pero está sintiendo otra. Y ahí uno descubre que está mintiendo o está engañando o está siendo poco honesto. Nuestra manera de percibir la realidad está relacionada con nuestra fisiología y esta con nuestra capacidad de acción. Tanto el funcionamiento biológico como la corporalidad tienen que ver con la emocionalidad en que nos encontramos y la manera como tomamos lo que nos sucede. Cuando estamos en un estado físico activo, fuerte, percibimos diferente al mundo a cuando nos encontramos tristes y cansados. Al encontrarnos en un estado no pleno físicamente, es posible para nosotros ver las cosas en forma positiva, vivir de un momento de retos, no de problemas, y tener una gran capacidad de acción. Si nuestro estado físico es de derrota, todo parecerá negro y negativo y será obviamente difícil obtener resultados satisfactorios en nuestras acciones. Si la corporabilidad y las condiciones fisiológicas cambian,
también lo hará el modo como observamos o interpretamos el mundo y por tanto van a cambiar nuestra experiencia. Cuando recibimos una mala noticia o percibimos una situación como difícil, nuestro cuerpo se torna tenso. La corporabilidad es afectada por los juicios que hacemos del mundo en general y los empezamos a hacer de nosotros mismos en ese preciso momento. La fisiología, la manera de observar la realidad y las representaciones internas influyen entre sí para crear el estado en que nos encontramos y este estado determina el tipo de acciones que producimos. La clave para interpretar el lenguaje del cuerpo está en ser capaz de comprender la condición emocional de una persona y escuchar simultáneamente lo que dice y percatarse de las circunstancias bajo las que las dice. Esto nos permite, a quienes observamos, separar los hechos de la ficción y la realidad de la fantasía. Al percibir a una persona en determinada corporabilidad, sabemos que está viviendo ciertas emociones y tal vez tenga determinados juicios e interpretaciones de su vida justo en ese momento. En general nos fijamos en un mismo segundo en la posición corporal, los movimientos, la tensión muscular, la respiración, la mirada, la posición ante los demás y, por supuesto, la pigmentación o coloración de la piel, que es fundamental. Cada posición física nos revela cierta manera de enfrentar el mundo en ese momento. Y por ende tenemos que observar a los políticos en diferentes lugares para poder saber si están mintiendo o están diciendo la verdad en todo momento. Nos ponen una cierta emocionalidad para determinar lo que es posible para nosotros en ese momento y nos predispone con una determinada actitud ante la vida. Por ejemplo, al entrar a una oficina y observar la corporalidad del dueño, podemos saber si es el momento adecuado para hablar del tema que queremos tratar. Si se encuentra tenso y apurado, va a ser difícil que pueda sentarse a escuchar con tranquilidad lo que nos inquieta. Cada corporabilidad permite ciertas acciones y bloquea la realización de otras. Entonces, quien sabe interpretar la corporabilidad puede guiar a los políticos a querer hacer cosas que uno sabe que no van a poder hacer porque justamente ya se dio cuenta que estaban mintiendo o estaban engañando a sus electores. ¿Ahora van entendiendo el voto nulo? Por ejemplo, al estar físicamente relajado, podemos analizar con tranquilidad una evaluación de desempeño. No así si estamos apurados o demasiado tensos, como por ejemplo me pasó a mí. Analizar las votaciones en el medio de las votaciones, al final de las votaciones, analizarlas cuando me estaba yendo y analizarlas un día después cuando ya estaba relajado. La comunicación humana se efectúa mediante gestos, mediante posturas, mediante posiciones, mediante distancias relativas, antes que cualquier otro método. Ahora entiendes cómo uno se puede adelantar a los hechos y decirte: este político miente, este político roba o este político te está engañando. No es porque uno lo adivine, es porque uno hace todo este trabajo de observación de la política y la corrupción. El observador tiene que pararse de distintos lugares para observar la política y la corrupción chilena, no solo de un solo lugar, porque de un solo lugar nunca va a tener una verdad, porque no existe una verdad, hay muchas verdades. Y eso es lo maravilloso de esta profesión, es lo maravilloso del periodismo de investigación y es lo que muchos políticos no entienden de esta profesión. Queridos amigos, bienvenidos al video de la tarde del canal de Pablo Fontirroig. Muchas gracias por estar.
Los invito a seguir suscribiéndose a este canal. Los invito también a ser miembros del canal de Pablo Fontirroy para apoyar esta batalla cultural, para apoyar mi trabajo de forma voluntaria. Muchas gracias a quienes estos últimos días, mientras yo estuve en Chile y ahora que estoy de vuelta en Paraguay, se están haciendo miembros del canal. Muchas gracias, Mirela. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo enorme a todos mis seguidores de Santiago, a todos los seguidores de Concepción, a todos los de Viña del Mar y a todos los de Temuco. Gracias por seguirme en el canal de Pablo Fontirroy. Los invito a seguirme en X en @FontirroyPablo y los invito a seguirme en Instagram en Pablo Fontirroy 1. También ya saben que pueden realizar sus aportes voluntarios en la cuenta RUT. Los datos alias Pablo 1975 están abajo de este video o en el comentario fijado. Si te gusta este video, dale un me gusta, pégale una compartida, sobre todo los que están estudiando, están tus amigos policías de la PDI, carabineros, de la Policía Nacional en Paraguay, de la policía del país donde me ves, políticos. Esto es gratis para todos, el conocimiento es gratis, ustedes me dan el conocimiento y yo lo comparto gratis con todos ustedes. Sí recibo obviamente aportes voluntarios. María Soledad, María y a quien depositó en la caja vecina el día de ayer, además de Gloria. Muchas gracias a todos los que han realizado sus aportes voluntarios en la cuenta RUT de Chile. Los datos, como les dije, están abajo. Gracias también a los que puedan hacer su aporte voluntario a través de PayPal, que nos une a todos en todo el mundo. El link está abajo del video. Y si quieres ser mecenas, lo puedes hacer a través de Patreon. La Fontitón va en menos 530.000 pesos y estamos a 29. Vamos cerrando. 530.000 pesos para alcanzar la meta de llegar a fin de mes. Esperemos que podamos llegar. Estábamos más cerca, pero ocupamos casi 100.000 en hacer el video del Hotel Panamericano donde estuvo Monsalve, que está en la sección del video. Si te lo perdiste, el detalle de la habitación, él estuvo en la 719, nosotros estuvimos en la 721, en el piso que ocupa el Estado de Chile, en el Hotel Panamericano, en Huérfanos con Teatino. Así que, si no, estaríamos en menos 430.000. Así que no olvides que si te gustó el contenido le puedes dar me gusta, puedes pegarle una compartida y apretar la campanita, y de paso me puedes dejar un super thanks, ese corazón con signo peso que está abajo en el video del canal. Un abrazo grande, no te moáis, político, no te moáis, porque te estoy observando de cualquier lado. Les recuerdo que en enero vuelvo nuevamente a Chile. Y ahora están entendiendo por qué vuelvo trimestralmente. Y quienes han estudiado administración pública o elaboración de agenda pública entienden que para que se trabaje realmente en algo para ayudar a una sociedad, en el caso mío, en criminología y seguridad, para enviar a políticos corruptos presos en un futuro cercano, uno tiene que observar desde distintos lugares la misma acción. Y ahora se los expliqué, les revelé una de las cosas que hacemos los periodistas de investigación y hacemos obviamente los criminólogos licenciados en criminología y seguridad. A veces las fuentes te dan datos, pero el dato mata el relato. Es más importante siempre observar. Yo soy de los que observa. Y cuando me preguntan en qué trabaja, yo les digo, soy el señor que observa. Y mucha gente no entiende y mucha gente se ríe. Pero a eso me dedico, a observar. Y con la observación podemos sacar y elaborar como una especie de modelo predictivo. Pero humano, sin inteligencia artificial. Un abrazo a todos mis queridos amigos, que lo pasen increíble en este resto de jornada 29 de octubre, a los que van a aprovechar el fin de semana largo y tienen la dicha de viajar por turismo, algo que todavía no logro hacer, espero hacerlo en el verano, ya dependo de cuando terminen los exámenes, el 12 de diciembre terminan los exámenes en mi facultad y de ahí dependo de las vacaciones de mi esposa. Espero tener unas buenas vacaciones después de 5 años seguidos de batalla cultural. Espero dármelas, me las merezco.
Así que no sé cuándo van a ser. Me imagino que serán en febrero. Les mando un fuerte abrazo y disfruten este video, El Observador frente a la política y la corrupción chilena, y espero que utilicen estos conocimientos para entender el trabajo que nosotros hacemos de larga data. Un abrazo grande, que descansen, los quiero mucho y que Dios los bendiga a todos. Hasta el próximo video acá en el canal de Pablo Fontirroy.